Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Me presento porque seguramente muchos no me conoceréis. Soy Lucía Rosellón. Soy una asesora de fertilidad para pacientes italianos que vienen de Italia para aprovechar la excelencia y la calidad de los tratamientos de las clínicas españolas, y tengo el honor de colaborar con el Instituto Marqués como clínica de excelencia y muestra del buen trabajo que se hace aquí. Y me habían propuesto hace unos días participar en una iniciativa por el Día de la Mujer, y era replicar un directo que hicimos hace un par de semanas para pacientes italianos en italiano, conociendo y profundizando en el departamento que por otra parte es una de mis pasiones dentro de una clínica de fertilidad, que es el laboratorio. Tuve la suerte, cuando visité Barcelona hace unos meses, de ser guiada dentro del laboratorio por el director del laboratorio, que es Víctor Montalvo, y también tuve el honor que guiara a mis pacientes en la visita virtual. Así que bueno, sin más, los añado porque están aquí esperándonos y os saludo un poco. Se unirán algunos pacientes italianos y serán muy bienvenidos, y el resto, como lo vamos a hacer en español, es para todos. Voy a añadir a Marqués, que seguro que Víctor ya está en el laboratorio preparado para presentarnos todas las maravillas y todas las curiosidades que un laboratorio de FIP, que es como se llama en español, un laboratorio FIP, de una clínica de fertilidad donde hacen todos estos pequeños milagros. Mi perfil se llama Piccoli Miracoli, pequeños milagros, justamente porque siempre he considerado que el instrumento fundamental y el departamento seguramente más importante es el laboratorio dentro de una clínica de reproducción asistida. Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes, muy bien. Hola, hoy nos hablamos en español y así no tengo que traducir nada de nada. Y Sí, espera, que yo así tampoco será. tengo con los auriculares, a ver si se me conectan, y así te oiré mejor y también nos oirán mejor. A ver si ahora, ¿me oyes, Víctor? Te oigo perfectamente, sí. Pues listo. Lo que te decía, que muchísimas gracias, y bueno, gracias a Instituto Marqués por dejarnos otra vez cotillear un poco en tu mundo, en tu departamento, y ver qué maravillas nos tienes preparadas. Sabes que es una de mis pasiones. Yo soy una bióloga frustrada, seguramente, y me encanta lo que tenéis además en Marqués, porque es un capricho de laboratorio, y creo que es algo que los pacientes tienen que ver para entender las diferencias entre clínicas y para valorar también el fundamental rol que tiene el laboratorio dentro del éxito de sus tratamientos. Así que nada, ya te he presentado, la mayoría ya te conocían, tienes un montón de fans en Italia, tengo que decírtelo, así que cuando vayas vas a ser más que bienvenido, y a partir de aquí te dejo. Empieza Perfecto. cuando quieras a enseñarnos un poco qué tenéis por ahí y qué forma parte de tu cotidianidad de trabajo. Perfecto, si te parece, os explico primero en qué condiciones trabajamos y después vamos un poco a hacer un tour de Claro, laboratorio. sí, sí. Como estáis viendo, trabajamos en pijama, ¿no?, de quirófano y con gorro. Además de esta indumentaria, que es un poco más para tener una esterilidad controlada, no podemos llevar perfumes, no podemos llevar desodorantes. Entonces, todo esto está encarado a replicar las condiciones lo más semejantes posible. Muy bien el CO2, entonces para eso nosotros tenemos superficies calefactadas como las que veis aquí, que son las superficies metálicas que veis, todo está a 37 grados para poder controlar la temperatura. Entonces es algo que a nosotros nos obsesiona, el tema de las Bueno, temperaturas. supongo que os obsesiona Y con un motivo. Esto repercute luego en vuestras tasas de éxito y se ve reflejado ahí, ¿no? Así que exacto. podéis. Como más constantes somos manteniendo temperatura, mejor resultados tenemos, y por eso es nuestra obsesión número uno. Y por Aparte eso de eso, para el día del transfer también invitáis a las pacientes a que no usen perfume ese día para mantener esas condiciones estériles que tenéis en el laboratorio, ¿verdad? exacto, todo lo que son perfumes tienen volátiles, que son compuestos orgánicos, que lo que hacen es dañar el embrión, entonces podrían dañar el desarrollo embrionario, y por eso preferimos evitar cualquier entrada de contaminantes. Y como el día del transfer es un día donde la paciente está en la zona limpia, zona Claro, quirúrgica, pues así evitamos entrada de cualquier tóxico. perfecto. Clarísimo. Y además es una recomendación que seguramente tus compañeras que ayudan a los médicos y citan a las pacientes les recuerdan siempre para que lo tengan en cuenta. Pero la explicación es esta que nos das tú, Exacto. que cuando se entienden las cosas se hacen siempre mucho mejor y somos más disciplinadas cuando sabemos que hay un motivo de peso Sí, y real detrás. Perfecto. sí, siempre hay un motivo por todo lo que pedimos a los Sí, pacientes. seguramente.
Dinos, ¿qué Pues más? si empezamos por donde empezaría el tratamiento, en el laboratorio, empezaría en quirófano. Entonces tenemos el quirófano comunicado a través de una ventana y esto lo que nos permite es tener una agilidad mucho mayor a la hora de hacer el Claro. tratamiento y así también el material biológico pasa de manera más rápida de las manos, digamos, del ginecólogo a las nuestras y así podemos, pues el control de la temperatura que comentaba antes lo podemos llevar mucho más concienzudamente. Supongo que Entonces, esto vuelve a incidir en las tasas, ¿verdad? ¿Esto lo tenéis estudiado, Víctor? Los tiempos en los que se deben hacer estos cambios y la claro, celeridad con la que se tiene que transportar ese material sensible. sí, todo tiene que ser lo más ágil posible y Ujú. sobre todo manteniendo la temperatura, manteniendo el pH, manteniendo todas las condiciones óptimas para los óvulos. Perfecto. Entonces, como Ujú. más cerca estás de quirófano, mejor. Y por eso lo tenemos lo más cerca posible. El material que nos llega a nosotros nos llega en un bloque como este que tenemos aquí, que es un bloque calefactado, que mantiene la temperatura. Sí. Y nosotros volcamos el material vertido en una placa de estas que veis aquí. Entonces nos ayudamos de la lupa para intentar encontrar los ovocitos. Ok, entonces Entonces, para ponerlas un poco en situación, en sí, esa sala que nos has enseñado, que es la sala donde se llevan a cabo las, pues que me sale pick-up, que esto es en italiano, las bueno, punciones. la Las punción, sí, punciones, las punciones. Se hace la punción ovárica, con lo cual estáis exacto. extrayendo en probetas que colocáis directamente en estos recipientes calefactados que mantienen la temperatura constante, el líquido folicular, que es donde Exacto. luego vais a ir al laboratorio y volcar todo ese líquido en esas placas que nos has enseñado transparentes con una Ujú. luz debajo, ¿verdad? Para ayudaros un poco a buscar y el Sí, microscopio encima. exacto, para buscar Ok. las estructuras que es del cúmulo Ujú. y simplemente sin ayuda de un ocular no lo encontraríamos los óvulos Ya, de te manera quedas muy sin fácil. ojo. Exacto, Sí. ya nos quedamos sin ojo porque trabajamos con poca luz, A así que media tenemos... luz. Eso también Sí, es importante. Los embriones son fotosensibles. Tiene que haber una media luz. ¿Está sí. regulado? Sí. No encontraréis ningún laboratorio de calidad donde haya una ventana, donde haya luz solar directa. Entonces, todos los laboratorios trabajamos en estas condiciones, no sé si se ve en la cámara, pero trabajamos con una luz bastante bajita. Sí. Esto lo que hace es evitar que el embrión pues, podamos alterar sus condiciones normales. En el útero no tendrían luz los embriones, por lo Claro. tanto intentamos replicar lo máximo posible. Obviamente tenemos que ver para trabajar con seguridad, así que un Sí. poco de luz siempre es necesario. Siempre es bienvenida. Pero bueno, Sí, que hay un ambiente íntimo para que los embriones exacto. estén acurrucados y se Están a sientan a gustitos, sí. gusto. Exacto. Perfecto. Y nada, entonces este es el paso del pick-up, de la punción, donde Sí. tenemos que recuperar los ovocitos. Y lo mismo que os he dicho antes, queremos mantener las condiciones de temperatura lo más estables posibles, por lo tanto lo hacemos lo más rápido posible. Y entonces el paso siguiente es recuperarlos, cogerlos todos en una placa y introducirlos en un incubador para que sigan manteniendo sus condiciones. Y Ok. ahí sería el primer paso del tratamiento. Y el otro día, cuando lo hicimos la versión italiana, me contaste una cosa muy interesante, que era que no es la misma técnica de limpieza de estos ovocitos o de estos cúmulos que tienen los ovocitos si vais a hacer una técnica de fecundación de FIVET clásica que de una ICSI, ¿verdad? ¿Me Exacto, cuentas sí. esto ahora sin tener que traducirlo, que para mí va a ser un Sí, alivio enorme? tengo aquí un material de soporte audiovisual. Sí, Aquí vemos una estructura de lo que sería un cúmulo con un óvulo. Entonces es como una estructura de huevo frito, ok, donde el ovocito sería la parte más oscura que vemos sí, aquí, y estos serían las células del cúmulo. Son las células que lo alimentan y lo protegen. ok. Entonces, aquí, por desgracia, no podemos saber el estado de madurez del Ujú. ovocito. No podemos ver si este ovocito es maduro o no. Entonces, Ya, para verlo, tenemos que decumular el óvulo, que simplemente consiste en usar un método químico y un método físico para sacar estas células. Entonces, simplemente lo que hacemos es pasarlo por unos capilares de diámetro decreciente y con una solución química que nos permite desunir estas células que están adheridas al óvulo. o sea que sería como limpiarlo, ¿no? Le vais a quitar Exacto. todo esto que sería la clara del huevo y vais a dejar lo que es Sí, justo el ovocito y lo dejáis listo exacto. en el caso En el caso del ICSI. de ICSI. Y En el caso ICSI de... sería para neófitos en el mundo de procreación medicalmente asistida o de fertilidad, sería una técnica en la que vosotros usáis un catéter para coger el espermatozoide y lo forzáis la fecundación inyectándolo o microinyectándolo en el ovocito, en Sí, palabras súper. tengo un vídeo para apoyar lo que Tienes estás de todo, explicando. Víctor, por Dios, estás súper Estamos, preparado, ¿eh? Hoy estamos, ya. estamos preparados. Aquí podéis, en la pantalla no se ve muy bien, pero podéis intuir aquí a la izquierda No, es sí que se ve.
es la holding y es la aguja que sujeta el óvulo, y aquí a la derecha, ahora cuando le doy al play, Sí. aparecerá la aguja del ICSI, que es la que Sí. contiene el espermatozoide. Entonces, Ok. esto es el ICSI, que es una microinyección espermática. Claro. Aquí está el espermatozoide y lo estamos introduciendo dentro del óvulo. Entonces, el objetivo de esto simplemente es forzar el encuentro y así Sí. pudiendo escoger de la mejor manera posible el mejor espermatozoide, que es la ventaja que tiene esta técnica frente a la otra que ahora comentamos. Claro. ¿Y la ITSI la usáis en casos en los que tenemos un problema de factor masculino, un semen que esté un poco flojo? ¿De qué? ¿De motilidad? ¿De formas normales o De concentración? manera clásica, el ICSI estaba pensado para esto, para casos Sí. donde había un factor masculino. Ujú. Nosotros lo utilizamos en el 99% de los casos porque preferimos controlar nosotros qué espermatozoide fecunda que no dejarlo al azar. Porque el otro método sería simplemente dejar el ovocito sin decumularlo, con sus células del cúmulo, rodeado de espermatozoides. Entonces, Claro. ganaría el primero que pase, que no Ujú. tiene por qué ser el más bonito. Entonces, Estilo clásico. Ya. Exacto, preferimos controlarlo nosotros y hacer un método quizá un poquito más invasivo, pero controlando el proceso. Sí, pero al final las tasas que os da la ITSI son más altas que las tasas del FIB. Sí, claro. Hablando en general, sí. En pacientes Mm. concretos, una técnica quizá va mejor que la otra. Pero Claro. siempre el ICSI, para los pacientes es más fácil explicar que has hecho todo lo posible para que Claro. el tratamiento vaya bien. Entonces, por Sí, eso sí. preferimos hacer el ICSI. Perfecto. Todo claro. ¿Todo claro? Todo Perfecto. claro. Yo es que soy una alumna avanzadísima. Esta es mi repetición de la jugada. Y mira, si veis aquí en la pantalla, Sí. después en el caso del ICSI, para la decumulación, para sacar las células, clasificaremos los ovocitos en maduros e inmaduros. Este ovocito de aquí es el único que vemos que es maduro. Y es maduro porque si os fijáis aquí hay una bolita, que es el corpúsculo polar, que nos indica que ha acabado su proceso de maduración. En los otros dos ejemplos que tenemos aquí, estos son ovocitos inmaduros. En este caso, estos dos no los podríamos usar. Solo podríamos usar el M2. Y por eso es que en el ICSI solo usamos estos. Y por eso en los resúmenes de los ciclos y demás ven M2 o M Exacto. palito palito, que es metafase 2. ¿Y Metafase qué 2, pasa con un exacto. ovocito inmaduro si lo intentas fecundar? Sencillamente no fecunda, degenera. No fecunda, lo que sí que se puede hacer es una técnica de maduración in vitro, que es dejar estos ovocitos para que maduren in vitro, en el laboratorio. Esto es una técnica que hacemos solo en casos muy seleccionados con ciertos pacientes. En pacientes donde hay muy pocos ovocitos, ya que no es una técnica que nos dé un rendimiento muy alto y entonces solo vale la pena hacerlo en pacientes seleccionados. Lo había oído esto de la maduración en laboratorio y también Sí. me había enterado que me cuentan a veces que intentáis una segunda fecundación. ¿Esto cómo es, Víctor? ¿Podéis volver a Vale. introducir un espermatozoide si la primera, después de las horas, no se ha convertido en un embrión? Dime, ¿qué truquitos Nosotros hay? en nuestra clínica no lo hacemos esto, ¿No? porque no creemos, si un ovocito no se ha fecundado en el primer intento, ya el timing que tiene el ovocito ya se ha pasado, ya está pasado de horas, ya consideramos, nosotros no hemos visto un beneficio en esto. Sí que hay clínicas que intentan una segunda ronda para rescatar estos ovocitos, pero yo, según tengo entendido, los resultados no son óptimos y es por eso que no lo usamos. Pero en cambio lo de la maduración en el laboratorio sí que se puede intentar cuando tenemos un número un poco más estrecho, más reducido de ovocitos. Sí, si tenemos pocos ovocitos maduros, pues un número de 1 o 2, y tenemos varios inmaduros, pues podemos intentar mantenerlos en cultivo, a ver cuál de ellos madura, y así poder hacer el ICSI, pues dos días más tarde, 2 días más tarde. Vale, ¿y es un líquido de cultivo especial este que ponéis para esta maduración un poco in extremis? ¿O es el mismo líquido de cultivo que...? Porque en esto también hay muchas clases, ¿verdad, Víctor? ¿O me equivoco? De líquidos de cultivo tenéis como un poco el menú de cada embrión diferente. ¿En qué se diferencian los líquidos de cultivo? Los medios de cultivo se diferencian en su composición, pero básicamente la composición exacta siempre acaba siendo secreta, porque al final son marcas que distribuyen el medio de cultivo. Entonces, nosotros tenemos una historia llevamos más de 10 años con la misma marca, digamos, de medio de cultivo, y sabemos que tenemos unos resultados excelentes, por lo tanto, de momento sois fieles. Somos fieles y seguimos con ello. Entonces, para la maduración in vitro usamos el mismo medio de cultivo que para el resto de embriones y hemos visto que funciona, entonces nos simplificamos las cosas y usamos solo un tipo de medio. Perfecto. Y luego estos medios de cultivo que se oyen por ahí, que son como colas, EmbryoGlue es el nombre que más se oye.
¿Esto es real, Víctor? ¿Esto va a mejorar el porcentaje? ¿Tiene sentido? Porque yo muchas veces les digo, es solo un líquido de cultivo que se supone que tiene unas características enriquecidas o fortalecidas, pero en realidad si ya estáis trabajando con una gama top de medios de cultivo y realmente son de calidad, no tendría sentido. Esto no tiene mucho recorrido, Exacto. ¿no? Nosotros no lo ofrecemos porque Mm, no hemos visto mejora en nuestros resultados, porque ya el medio de cultivo del que partimos de base es de muy alta calidad, claro. entonces no hemos visto un beneficio. Sí que es verdad que quizá en otras clínicas sí que lo ven, porque el medio que usan de partida es diferente, entonces Sí, en algunas situaciones creo que sí que puede ser interesante. perfecto. Ok, pues te dejo continuar. Ya no Vale, pregunto más. Calladita. De todas perfecto. maneras, aprovecho para decir que sí, las personas que nos están siguiendo quieren preguntar algo a Víctor, pueden escribir la pregunta y yo se la voy colando ahí mientras va haciéndonos el Exacto, sí, sí. recorrido de la guía. O sea que adelante, podéis preguntar lo que os apetezca y las curiosidades que tengáis. Dinos, Víctor, ¿qué Perfecto. más? Vale, cuando hemos hecho el ICSI, guardamos los embriones en incubadores. Tenemos varios tipos de incubadores. El incubador clásico sería el que veis aquí abajo, que es un Ujú. incubador, en este caso, de 200 litros, y es un incubador donde para ver los embriones tendríamos que abrir la puerta y poder acceder adentro. No os preocupéis que no hay ningún embrión dentro, son simplemente placas Tranquilo. vacías. Ya sabemos que no estás ventilando por ventilar, que sabes Exacto. lo que tienes ahí. Perfecto. Entonces, claro, tenemos que abrir la puerta, sacar los embriones, mirar los Ujú. embriones en el incubador y esto al final lo que hace es perjudicar las condiciones de cultivo. ¿Qué Ujú. alternativa tenemos a esto? Pues tenemos los incubadores más modernos, que son incubadores tipo time-lapse. Este es de la marca Embryoscope. Y esto lo que nos permite es tener una cámara dentro que haga fotografías al embrión cada 5 minutos. Esto a la práctica tenemos un vídeo time-lapse del embrión que lo podemos analizar. Entonces, si nos acercamos por ahí, tenemos un vídeo de un desarrollo embrionario. De cómo lo verías tú. Exacto, esto sería un caso, haremos un caso práctico. Esto sería Ujú. el ovocito solo acabado del ICSI. Como Recién podemos ver, fecundado. Ujú. exacto, podemos ver aquí hay una bolita que Sí. es que el ovocito está maduro. Entonces, este es un ovocito que microinyectamos y a partir de aquí el vídeo empieza a grabar y podemos controlar el tiempo, podemos ir adelante o atrás Ujú. y podemos ver todos los planos focales del embrión para tener muchísima información. Entonces, la gracia de estos incubadores es que a nosotros nos permiten tener mucha información y además, como curiosidad, pues permitimos el acceso a los pacientes desde casa y así es Ah, como un ejercicio de transparencia en el que nosotros enseñamos realmente que la calidad que les estamos explicando a los pacientes, realmente ellos lo pueden comprobar. o sea Entonces, que ya no como, es solo que tú lo puedas ver desde casa, es que ellos tienen un acceso a su propio incubador y pueden ver el desarrollo en tiempo real. Qué sí, pueden chulo. ver con un delay de unas horas, porque O al sea, final el claro. sistema informático tiene que cargar las imágenes, pero sí, pues, los pacientes pueden ver los embriones. Entonces, Qué es algo, bonito. es bonito y es un buen ejercicio de transparencia, porque al final es Sí. muy difícil confiar en la clínica, porque no ves nada físicamente, los Bueno, yo pacientes esto no ven siempre, nada. siempre lo digo, que la clínica de fertilidad muchas veces elegirla es un acto de fe y por eso también es muy interesante este tipo de iniciativas donde ellos ven un poco la trastienda importantísima que sois el laboratorio para ese ejercicio que decías tú de transparencia y para darles motivos sobrados para que confíen en vosotros porque ven qué características tiene el laboratorio y cuáles son los profesionales que les están ayudando con su tratamiento de fertilidad. A mí esto me parece Exacto. fundamental. Y es muy chulo lo del Embryoscope y la verdad es que es muy solicitado ya solo como cosa bonita, sentimental y emotiva de, pues es mi futuro bebé, es el desarrollo que está haciendo, las primeras fotos y luego para vosotros también es una fuente de información bastante importante porque os Exacto. ayuda también a quitar de en medio un poco embriones un poco mentirosos, ¿no? Que hacen un desarrollo en un momento algún salto y luego terminan bien pero que hay Exacto. un momento en el desarrollo que no han hecho lo que tenían que hacer en los tiempos que tenían que hacerlos. Entonces estos no son los mejores del grupo, de la corte de embriones. Sí, sí, lo has explicado perfectamente. O sea, ¿Has en visto? una observación clásica miraríamos un embrión unas 5 o 6 veces. Uh -huh. En cambio, aquí tenemos miles de fotografías. Por lo tanto, nos permite ver si el embrión, pues en vez de dividirse de manera cronológica de 2 a 4 células, pues a veces los embriones hacen como un paso atrás y Uh -huh. fusionan células. Entonces, esto es algo de mal pronóstico y que solo podemos detectar gracias a esta tecnología. Con lo cual, son momentos en los que no podéis, lógicamente, estar detrás de los embriones con el sistema clásico de incubación, pero que con el timelapse os lo permite. Entonces, Exacto, sí. sí,
si tenéis tasas mejores y el time-lapse a día de hoy supone incrementar el porcentaje de embarazo por transfer, Víctor. Es que sabes que yo estoy obsesionada con las tasas, pero es que sabes que tú también estás obsesionado con las tasas, porque en el laboratorio con que Todos. trabajáis, con No, no, tasas. está claro, está claro. Todos estamos obsesionados, pero es una pregunta difícil la que me has hecho, porque no. La evidencia científica tenemos que diferenciarla en tasas para un paciente en concreto y tasas Sí, para 1000 pacientes. Entonces, la estadística es algo complicado. seguro. Y entonces, en un paciente en concreto, quizá no todos los pacientes tienen divisiones de estas que explicábamos al revés. Claro. Entonces, en niveles generales, los incubadores time-lapse no ha demostrado que mejoren las tasas por el hecho de poder seleccionar mejor los embriones. Lo que sí que se ha demostrado es que es una manera de cultivar los embriones más estable. Al final no sacamos los embriones de ahí, Claro. es mucho más estable. Bueno, y Pero como por la decimos, información que tienen no nos ha demostrado. cuanto más azúcar, más dulce, supongo que es también algo que si podemos hacer cualquier cosita de más para favorecer, ayudar y que también vosotros podéis trabajar más a gusto y que tengáis todo lo que la tecnología y la ciencia ofrece hoy en día, porque bueno, de tecnología y ciencia vosotros estáis siempre en el desarrollo, en el I+D, y luego quiero que me cuentes eso de la música porque en la versión italiana no tuvimos tiempo, así que hoy no se nos puede pasar. Vale. Te dejo, continuar. Vale, pues seguimos con lo que haríamos nosotros día a día sería ir valorando el embrión. Entonces, os voy a ir explicando los pasos que sigue el embrión para que lo entendáis. Sí. El primer paso es, se ve regular, tenéis que confiar mucho en mí. Aquí Confiamos. ahora no hay una bolita, sino hay dos corpúsculos polares. Entonces, esto nos indica que está fecundando y lo podemos comprobar unas horas más tarde cuando salen los pronúcleos. Entonces, esto corresponde al material genético femenino y el material genético masculino. Okay. Así vemos que ha fecundado. Este es el primer paso y esto ya lo hacemos al día siguiente del pick-up. De la punción, de cuando lo habéis... Son 18 horas más o menos para valorar la fecund, desde que los habéis inyectado. Sí, te lo sabes, perfecto. Son 18 horas. Y, una empollona. Sí, mucha práctica has tenido. Y nada, y aquí es donde valoramos cuál ha fecundado de manera correcta, como en este caso que tenemos 2 pronúcleos, y cuál ha fecundado de manera incorrecta, porque en vez de 2 pronúcleos podemos tener un tercero o podemos tener solo uno. Entonces, estas son anomalías genéticas que vamos a descartar. ¿Y cuál es la práctica de tu laboratorio en Marqués, Víctor? Cuando tienes una fecundación anómala, directamente los sacáis, los embriones de la placa donde están, que creo que los ponéis juntos, los mismos de una paciente, van en una misma plaquita. ¿Los sacáis o los dejáis todos y los vais valorando, aunque ya sepáis que son embriones que no tienen recorrido y que no tienen posibilidad de evolucionar favorablemente? Claro, si los sacásemos, perderíamos toda la ventaja del incubador time-lapse. Porque tendríamos que sacar la placa y sacar el embrión. Entonces, los dejamos dentro, no nos impiden para nada el tratamiento. Entiendo. Los dejamos ahí y hasta ahí. Simplemente miraremos los buenos. Los marcamos con el sistema informático en rojo con una cruz. Claro. Y sabemos cuál es el bueno y cuál es el ¿Y cómo los etiquetáis? Porque hay veces que me dicen, no, este es que es el mejor porque es 1. Y luego hay uno que es el peor porque es el 6. ¿Vosotros cómo los identificáis a los embriones dentro de una placa? Van con números, porque no les vais a poner nombre. Exacto, te van con número, todos los pocillos están numerados, del 1 al 12 en este caso, en el EmbryoScope. Sí. Y está todo perfectamente controlado. Entonces siempre vamos con el mismo orden, con todo, para saber cuál es cuál y valorando siempre pues la cronología de cada embrión. Para no perderos en el grupo de embriones que tenéis en una placa. Perfecto, todo claro. Exacto. Muy bien. Sí. Seguimos. Entonces, al día siguiente lo que tiene que pasar es que el embrión empiece a dividir. Entonces aquí hemos visto la primera división celular, aquí tenemos 2 células y aquí ya tenemos 4. Este es un caso de un embrión perfecto, ideal, ¿eh? Entonces, esto sería el día 2, ya han pasado 2 días desde la punción y vemos las 4 células con sus 4 núcleos y es un embrión bastante bonito. Entonces aquí cada día lo que vamos haciendo es puntuar el embrión. En este caso, puntuaríamos que tiene 4 células, que es un factor positivo, la simetría es más o menos son simétricas las células y no hay fragmentos, por lo tanto sería un embrión de muy buena calidad. Y si vamos siguiendo el desarrollo, vemos que al día siguiente, que está ya a las 67 horas más o menos, el embrión ya tiene 8 células. Entonces, más o menos así cada día vamos siguiendo el desarrollo y vamos viendo qué puntuación le podemos dar al embrión y cómo los clasificamos. Y todo esto es para la valoración final que hacéis de la clasificación. ¿Qué clasificación usáis en Marqués? Porque sé que hay varios sistemas de clasificación.
Yo como además trabajo con pacientes de otros países, pues en Italia es otro sistema que comporta letras, números. ¿Vosotros usáis solo las letras? Hay varios sistemas, depende de qué tipo de embrión te estés refiriendo. En este caso, que tenemos aquí un embrión de día 3, nosotros lo hacemos con una escala del 1 al 10, pero es un sistema propio que desarrollamos nosotros para hacernos una idea de cómo está el embrión. Así es muy fácil explicar al paciente del 1 al 10, pues es un 9, todo el mundo entiende que es un embrión. Método tradicional de cole, sí, que todos hemos pasado por ahí. Sí. ¿Tienes un 10 o tienes un 8? Está clarísimo. Exacto. Para los embriones de día 5, que para eso tenemos que avanzar el vídeo un poquito más adelante, cuando el embrión ya forma un blastocisto, que lo que hace es formar una cavidad de líquido en su interior y ya nos separa los dos tejidos. Tenemos la masa celular interna, que es esto de aquí, y el trofoctodermo, que es lo que rodea alrededor. Entonces aquí ya usamos el sistema que se llama Gardner, que es un sistema más internacional, que es números y letras. Entonces aquí se complica un poquito más. El número significa el grado de expansión, cómo de grande está el embrión, y la letra significa pues la calidad de la masa celular y la calidad del trofoctodermo. Entonces, pues embriones bonitos. Exacto. Un 5A, por ejemplo, sería un embrión muy bonito, porque hay A, B y C. Entonces, todas las combinaciones posibles. ¿Y de números va del 1 al 5? Del número del 1 al 6. Del 1 al 6. Un 6 es raro que lo veamos, pero también pasa, porque un 6 es cuando ya ha salido completamente de la cáscara, cuando está fuera de la zona pelúcida. Entonces eso es un 6. Con hatching, que ha hecho hatching. Ha hecho hatching y ha acabado de acabar el hatching. Ok, y es raro porque no los dejáis avanzar tanto. El momento ideal es antes del hatching para transferirlo. Normalmente los transferimos antes y simplemente por timing, porque ya hasta el embrión nunca llega a tan atrasado, digamos, el desarrollo, o los congelamos antes. Entonces, normalmente suele ser antes. Hay algunos embriones que van muy rápido y pues los hacemos ya cuando ya están hatched completamente. Claro, perfecto. Dicen por aquí mis pacientes italianas que les habían dicho solo bello bello, que quiere decir bonito bonito. ¿A ti te gusta que los biólogos sean un poquito más concretos? Porque están los parámetros y las guías y la literatura científica para que seáis un poco más concretos, y ya sabemos que no tenéis una bola de cristal y que aunque un embrión sea perfecto morfológicamente no sabemos si va a hacer embarazo, pero ¿crees que es un síntoma también de transparencia el hecho de que os impliquéis y digáis, mira, pues esto es un 4 bebé o es un 5 lo que sea? ¿Así te gusta hacerlo a ti? ¿Sí? Nosotros somos fans de comunicar toda la información que el paciente puede entender y que necesita. Al final es parte del trabajo del ginecólogo decidir cómo comunicar la información que tenemos. Entonces nosotros siempre damos toda la información al ginecólogo y es él o ella el que decide cómo transmitirlo al paciente, personificando un poco a quién se está dirigiendo. O sea, si es alguien que demanda mucha información, pues le daremos todos los detalles. Hay pacientes que quieren saber simplemente es bonito o no. Ya. Perfecto, pues todo claro. Y luego la pregunta que te hice el otro día, que me parece importante, ¿hoy en día tiene sentido transferir en día 3 o vais a llevar todo lo que tenéis a blasto, aunque sea de un FIT con una paciente, que sea una pull responder o que tengáis un ciclo con pocos ovocitos? ¿Vais a intentar que lleguen a blasto? Nosotros siempre vamos a intentar que lleguen a blasto porque hemos visto que así tenemos mejores resultados, aunque sí que es verdad que en ciertos casos muy puntuales, quizá 1 o 2 veces al año, transferiremos un embrión en día 3 en pacientes donde simplemente tienen un embrión y la paciente también a veces te lo pide. Y bueno, nosotros tenemos la creencia que si un embrión en el laboratorio no llega a día 5 es porque había un motivo detrás. Entonces, intentamos que se desarrolle esta blastocisto siempre. Clarísimo. Muy bien, Víctor. Pues gracias. Perfecto. ¿Seguimos con lo que nos tenéis preparado? Sí, seguimos. Es en este momento, cuando tenemos los embriones en día 5, que decidimos qué hacemos, ¿no? Entonces, es uno de los días más importantes para los pacientes porque decidimos con cada embrión qué hacemos. Lo vamos a congelar, lo vamos a transferir, lo descartamos, lo dejamos hasta día 6 para cultivar un día más. ¿Qué hacemos? Entonces, normalmente el mejor embrión es el que transferimos. En el 99% de los casos transferimos un solo embrión y el resto los congelamos. Transferir un solo embrión, esto también ha cambiado con los años, ¿verdad, Víctor? Antes había otra estrategia, quizá otro enfoque. Hoy en día es para preservar o favorecer el embarazo único de un solo feto y no hacer gemelares. Que siempre digo que aunque los carritos de gemelos son muy cucos y muy monos, pero es un embarazo antipático y de riesgo.
que Sí, comporta además cesárea y niños que nacen prematuros y bajo peso y esto vosotros lo explicáis de esta manera para que los pacientes entiendan que además estadísticamente agranda el porcentaje de embarazo por transfer, el hecho de transferir dos embriones en blasto. al final son probabilidades, son matemáticas. Si transferimos un embrión, tenemos hablando en términos generales, entre un 50 y un 60% de probabilidad de embarazo. Sí. Si transferimos dos, las probabilidades se suman, entonces es un porcentaje mucho más alto, quizá llegamos al 70-80. Pero tenemos un 30% de riesgo de gemelar, entonces no todos los pacientes están dispuestos a aceptarlo y Claro. el embarazo gemelar no es para todo el mundo. No todas las edades, no todos los tipos de pacientes aceptarían eso. Seguro, es complicado a nivel obstétrico, sobre todo si tenemos a una paciente que tiene una edad un poco más avanzada y en obstetricia una edad avanzada son 42 años, o sea que la obstetricia se ha quedado también un poco en la edad media. Hoy en día las mujeres hacemos de todo y mañana lo vamos a celebrar, pero a nivel ginecológico y obstétrico es un embarazo antipático, con lo cual un embrión solo tiene más sentido. Y luego además tenemos la tasa acumulativa por ciclo, es decir, los transfer de todos los embriones que tenemos en un ciclo y eso transfiriendo uno cada vez tiene muy buen pronóstico, ¿no? El hecho de hacer uno en cada transfer. Exacto. La manera más eficiente de valorar si una clínica es buena o no sería comparando las tasas de embarazo acumulada. Es decir, una vez usamos todos los embriones del tratamiento. Por desgracia, esto no es una práctica muy común y la gente no comparte estos datos porque son datos difíciles de sacar y no siempre interesan, pero sería la manera de comparar bien las clínicas. Entonces, claro, tener un tratamiento donde tenemos 3-4 embriones, pues si no embarazamos a la primera tenemos 2-3 intentos más. Claro. Y así podemos... Sí, que la fertilidad es cabezota y hay que insistir. A veces la estrategia es probar, continuar, insistir, transferir. A veces sin tocar mucho ni siquiera, ni hacer muchas pruebas, pero insistir en el transfer si tenemos embriones de buena calidad. Vale, te dejo continuar y luego te preguntaré algo de la congelación y demás, que seguro que también nos vas a explicar, pero que tengo curiosidad. Te dejo seguir. Seguimos con los vídeos. Este es un embrión que os he enseñado donde no hay diagnóstico genético. Sí. Y aquí no hemos biopsiado el embrión, pero tenemos casos donde quizás sí que nos interesa biopsiar los embriones. Entonces, para hacerlo, simplemente os voy a enseñar un vídeo que es más fácil que explicarlo. Claro. Tenemos... necesitamos agujerear la zona pelúcida, que sería la cáscara. Entonces, aquí lo que estáis viendo es un embrión donde la zona pelúcida, que se ve aquí un poco en gris, se ha agujereado, se ha hecho un agujero, y esto lo que permite es que el embrión empiece a herniar, empiece a hacer el hatching, y así podamos acceder a las células. Entonces, lo que veis aquí puede parecer un poco violento, pero os prometo que el embrión está bien. Sí, no, lo entendemos, no parece que sufra. Entonces, con un láser lo que vamos a hacer va a ser disparar las uniones celulares y arrancar un trozo de embrión. Entonces, un trocito. Es violento, visualmente es violento, el embrión no se afecta por eso y lo que hemos hecho aquí ha sido biopsiar, pues no se ve, pero hemos biopsiado de 5 a 10 células. Se ve ahí como muy elástico, como lo que podría ser quitar un trozo de clara de un huevo, que como que se recupera enseguida y vuelve a su forma y a su viscosidad. En cualquier caso, lo del diagnóstico o el DGP o la biopsia de embriones, ¿en qué casos la aconsejáis? ¿La usáis mucho en día de hoy en muchos ciclos? ¿Con FIB en edad avanzada? ¿Con Ovodón también lo hacéis? Dime un poco, ¿cuándo lo aconsejáis? Cada vez se está usando más porque es la mejor manera que tenemos para garantizar que el embrión que estamos transfiriendo realmente es bueno. Porque puede ser muy bonito, pero genéticamente el contenido puede ser erróneo. Entonces, la única manera de poder asegurarnos que el embrión es perfecto, y cada vez lo usamos más, tanto en pacientes con sus propios ovocitos, normalmente es por edad avanzada, más de 38 años, pero también lo usamos con ovodonación para parejas donde quieren acortar el tiempo del embarazo, porque al final lo que nos permite esto es seleccionar más los embriones y seleccionar los mejores para transferir más rápido. Entonces acortamos el tiempo hasta encontrar el embarazo y evitamos abortos. Que eso también, si una paciente tiene un historial de abortos, pues sabemos lo duro que puede ser y así es una manera de evitar eso. Claro. Aparte hay un factor masculino que quizá nos puede dar una indicación que necesitamos hacer un diagnóstico genético. Puede haber un FISH alterado, un seminograma de muy mala calidad, puede haber un historial de abortos previos, puede haber muchas cosas que nos indiquen que esa pareja, pese a usar ovodonación, también necesita
el diagnóstico genético. Pero dime una cosa del FISH de espermatozoides. Es una prueba que Mm. se hace en el semen y que tiene un resultado que salen como enumera los cromosomas. Es que he visto algunos esta semana y es siempre un momento susto total. Siempre que hay un elenco, una lista de cromosomas que hay un porcentaje de alteración, ¿está indicada el diagnóstico preimplantacional o es algo que tiene que interpretar el genetista para ver realmente cuál es el riesgo de cada mutación en cada cromosoma que se va a relevar o a identificar en el FISH? ¿Depende de la valoración del genetista? Siempre tiene que haber un consejo detrás del ginecólogo, genetista, andrólogo, y siempre en el informe se te especifica, tienes una alteración en el 2% de los espermatozoides, y siempre Sí. se especifica si esta alteración es significativa o no, si vale la pena hacer un tratamiento para solventarlo o no. Hay casos donde no. Entonces, siempre depende un poco del informe y de la opinión del ginecólogo. Perfecto, clarísimo. Muy bien, Víctor. Pues gracias. Perfecto. Y vale, en el caso de los embriones con diagnóstico genético, lo que hacemos es enviar las células biopsiadas, las células que hemos visto, a un laboratorio de genética, en nuestro caso Sí. tenemos externalizado, y el embrión lo congelamos. Lo congelamos porque esto nos permite esperar a recibir el análisis Al genético. resultado. No podríamos tener el embrión creciendo aquí en el laboratorio durante Nada. 2 semanas, porque sería uno, ilegal, y dos, una barbaridad. Nada. Si no, ya lo bautizáis, Congelamos. ya se lo dais a los papis, Exacto, nada. ya con la ropita. Está claro que se congelan inmediatamente y luego los que son sanos se transfieren, se puede organizar para transferirlos y en España no pueden transferir ninguno que no sea sano. Pero los mosaico, ¿qué son los embriones mosaico? Venga, aunque hoy no lo voy a traducir y voy a sufrir menos. Venga, El va. otro día sufrí Exacto. que no te explico con el léxico y el vocabulario. Dime, ¿qué son los mosaico? Los mosaicos, para entenderlos, tenemos que pensar que un diagnóstico genético no es blanco o negro, sino tenemos una escala de grises en el medio que, por desgracia, existen. Entonces, un mosaico es, yo biopsio 4 células y 2 células están bien, 2 células están mal. ¿A qué resultado me creo? ¿Las células que están bien o las que están mal? Entonces, por desgracia, tenemos que juntar el resultado, ¿no? Y decir, vale, pues es un mosaico, un embrión que tiene tanto células buenas como células malas. La pregunta del millón, ¿qué hacemos con estos embriones? ¿Los transferimos? ¿Los descartamos? ¿Tenemos riesgo, no? Entonces, hay que diversificar el tipo de mosaicos. Hay que diferenciar si es un mosaico de alto riesgo, de bajo riesgo, qué cromosomas están implicados. Y para eso el consejo genético que te puede dar un genetista, un biólogo o un ginecólogo es súper importante. Dejarte aconsejar en cada caso en qué se hace. Entonces, pero la decisión finalmente es del paciente. Y te hago una pregunta, con los mosaicos que tenéis en el laboratorio congelado, ¿tiene sentido rebiopsiar? Es decir, ¿esto existe, que llegue al laboratorio y las células se hayan corrompido, que haya habido cualquier problema que no se pueda analizar, cualquier problema al ejecutar la técnica del análisis? ¿Se puede rebiopsiar un embrión? ¿Tiene sentido o no? Siempre se puede rebiopsiar, pero no siempre tiene sentido. Es decir, si el resultado ha sido de no amplificación o el resultado no ha sido concluyente y no tenemos un diagnóstico claro, siempre descongelamos para intentar la rebiopsia. Sí. En casos donde ha sido mosaico y no sabemos qué creernos del resultado, no tiene sentido rebiopsiar porque ya hemos tenido un resultado de mosaico. Entonces, no vamos a descartar no va el a resultado cambiar. previo porque, claro, no podemos escoger qué resultado nos gusta más porque todos son verdad. Entonces, es un tema delicado. Te preguntaban por aquí, que lo han preguntado en italiano, pero te lo traduzco, es una cuestión quizá más ginecológica, pero preguntaban que si el embrión es sano cuando lo transferimos, durante el embarazo, ¿sería interesante hacer amniocéntesis o cualquier prueba un poco más invasiva? ¿Qué nivel de fiabilidad nos da el hecho de que sea sano al transfer? ¿Nos da la certeza que será un bebé sano? ¿Hay controles que no podemos puentear aunque se haya hecho una DGP y que tenemos que hacer en el embarazo? Dime un poco, Vale. porque esto es... Tenemos que entender que el diagnóstico genético es un screening, es decir, tiene una fiabilidad altísima, pero siempre hay una probabilidad de error. Entonces, las guidelines, las guías europeas, lo que dicen es que siempre se debe aconsejar a la paciente hacer un diagnóstico prenatal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico prenatal? Es un poco fuente de debate. Hay amniocentesis, pero también hay análisis en sangre materno. Sí, el DNA fetal, en sangre, sí. Entonces, bueno, depende un poco a discreción de la clínica y del ginecólogo y del caso a aconsejar una técnica u otra, pero siempre está
indicado hacer un diagnóstico prenatal para asegurarnos que realmente el bebé es sano y que todo va bien. Sí, clarísimo, perfecto. ¿Clarísimo? Perfecto. Pues seguimos. Os enseño las partes del laboratorio que nos he enseñado y así nos hacemos una idea, que nos hemos quedado muy estáticos y así os Nada, enseño. pero estabas muy bien encuadrado. Manuela está, vamos, como operador de cámara se sale. Está a tope de cámara. Os cuento, esta parte de aquí, o sea, nosotros el laboratorio es muy grande, muy amplio y está pensado para poder trabajar, hacer todo en todas las áreas. A la práctica no lo hacemos así y lo hacemos en estaciones especializadas porque es mucho más eficiente. Entonces, lo que os he enseñado antes era el área de pick-up, ahora nos movemos a esta área donde sería la decumulación. Entonces aquí es donde hacemos el proceso químico y mecánico para sacar las células del cúmulo y ver si es maduro o no. Y aquí también es donde podríamos empezar a hacer los ICSIs, que los ICSIs los hacemos en microscopios. Os enseño aquí otro. Porque, Víctor, ¿cuántos compañeros tienes en el laboratorio? ¿Cuántos sois en el equipo de laboratorio de Marqués? ¿Trabajáis muchos biólogos? Ahora somos unos cuantos biólogos. Somos 14 en el equipo de laboratorio, tenemos técnicos de laboratorio, tenemos también personal de soporte y embriólogos pues somos 10. Jolín, sois un montón, un equipo grande, claro. Es grande el sitio, pero tenéis que estar también en vuestro lugar para centralizar en... ¿Y cada uno está especializado en una técnica o en un momento del proceso? ¿O todos hacéis todo? No. Todos no funcionaría, cada uno tiene que estar especializado porque no podemos estar todos los días del año todos aquí. Todos en sincronía también, todo el mundo hace de todo y así cubrimos los 365 días del año y si no lo hago yo, pues lo hago un compañero. Fenomenal. Y así está todo coordinado. La coordinación es importante. Sí, seguro. Ok, dinos. Y lo que os estaba enseñando, esto es un microscopio, aquí es donde hacemos el ICSI o valoración embrionaria o la biopsia. Entonces, simplemente es un microscopio invertido donde tenemos una superficie aquí calefactada, como lo que os comentaba antes, para mantener los óvulos o embriones siempre calientes, incluso mientras hacemos el proceso de biopsia o de ICSI. Y ¿qué más? Seguimos por el laboratorio. Vale. Otra estación que tenemos, vamos a nuestro otro laboratorio, porque no os lo he mencionado, pero tenemos 2 laboratorios gemelos. La idea detrás de eso es poder, si tenemos que hacer reformas, tenemos que hacer una limpieza a fondo, pues poder cerrar un laboratorio y seguir trabajando en el otro. A la práctica nunca cerramos nada y siempre vamos limpiando y manteniendo todo para poder trabajar de forma autónoma y sin parar. Y una curiosidad al hilo de lo de la limpieza. ¿Cómo se limpia un laboratorio de CIC, Víctor? ¿Tenéis un equipo de limpieza el mismo que limpia otros departamentos de la clínica? ¿Hay un personal específico? ¿Se pueden usar productos o son cosas específicas para el laboratorio? A nivel práctico, ¿cómo se limpia un laboratorio de CIC? ¿Qué tenemos que hacer? Se limpia a diario y se limpia por diferentes personas dependiendo de qué área estamos hablando. Las superficies más delicadas, como pueden ser las campanas, los microscopios, los limpiamos los biólogos mismos y lo hacemos con materiales especiales para no dañar las superficies y materiales sobre todo que no sean tóxicos para los embriones. Y en lo que es el resto de área, pues lo hace el departamento de limpieza, pero con un material especializado. Siempre con paños especiales, todo controlado, que solo se limpia en el laboratorio con ese material. Claro, para que y en no haya... el momento en el que ya habéis terminado la actividad, ya tenéis todo cerrado y entonces ya vosotros os marcháis y el personal de limpieza puede terminar lo que vosotros no habéis limpiado específicamente. Perfecto. Es que, ¿sabes? Todo tiene su aquel. Era una curiosidad que tenía hace tiempo. Sí. No, está bien. ¿Quién limpia? Pues dale. Seguimos por aquí. Tenemos el área especializada de transfer. Sí. Entonces, para hacer las transferencias tenemos una campana, como hemos visto antes, y que nos comunica con las salas de transferencia. Tenemos 2 salas y aquí pues lo que hemos dicho antes, intentar tener la mínima distancia posible entre el laboratorio y en la sala de transfer. Y aquí pues podéis ver que tenemos una sala de transfer con su ecógrafo, con su pantalla para explicar los embriones a los pacientes. Claro. Y nada, intentamos que sea un ambiente relajado, un ambiente distendido, porque es un momento bonito para la pareja también para la transferencia. ¿Y vosotros los biólogos entráis cuando lleváis el embrión, explicáis, lo pueden ver? ¿Tenéis alguna pantalla o les enseñáis imágenes para que lo vean y les decís un poquito cómo es el embrión que van a transferir?
Sí, exacto. Nosotros entramos, nos presentamos a la pareja o a la mujer sola Ujú. y explicamos la morfología del embrión. Entonces tenemos un proyector que lo proyectamos aquí en la pared y Sí. explicamos pues, las características de la masa celular interna, del trofectodermo, qué calidad es, y Ah, ahí resolvemos dudas del tratamiento y sí, de todo lo que sea necesario. que es un momento muy emotivo porque, bueno, es la primera vez que lo ven y luego cuando se hace el transfer de ahí ya inicia la magia. O sea que sí, es una sala muy Exacto. bonita. A ver, el laboratorio es precioso. Yo lo que no sé es si los colores que tenéis en los neones y demás es Ujú. estética o tiene también un sentido científico y alguna cosa que se me escapa. O solo es porque es bonito, porque lo A es. ver, Bonito es. tenemos colores institucionales, ¿no? Que en nuestro caso es el verde, Sí, y entonces siempre intentamos seguir esas líneas y cierto. a modo de curiosidad hicimos un estudio para comprobar si la luz en el laboratorio afectaba los resultados o no. Sí. Entonces lo que hicimos fue, dividimos en varios meses y cada mes usábamos un color diferente en la luz ambiental del laboratorio para ver si afectaba a los embriones o Ujú. afectaba a la calidad de nuestro trabajo. Entonces, finalmente la conclusión fue que no ¿No? afectaba, entonces nos quedamos con el color que más nos gustaba, el color más institucional Os también. habéis quedado con el verde. Y, exacto, sí, Muy sí, bien. nos gusta. Verde En las esperanza, eso salas, está bien. sí, en las salas de transferencia, lo que se les pregunta a veces se hace una experiencia totalmente personalizada, entonces se les pregunta cuál es el color favorito y Qué intentamos hacer chulo. una experiencia así bonita para la pareja. Claro, que lo podéis personalizar para que estén más a gusto si tienen un color que les guste más, porque es una cuestión de cambiar Exacto, de color y listo. exacto. Esto, luego que habéis hecho con la luz, es un poco lo que hicisteis con la música cuando empezó todo este estudio de la música, me parece. Luego Sí, me cuentas, cuando termines la visita, que no vale. quiero interrumpirte. Perfecto, pues seguimos. Una vez transferido el embrión, nos queda congelar los embriones sobrantes. Entonces, Ajá. si tenemos un laboratorio que está diseñado específicamente para la congelación y descongelación de los embriones. Entonces, tenemos una parte por aquí donde aquí es donde congelamos y descongelamos los embriones y entonces congelaríamos los embriones aquí y para que os hagáis una idea os enseño un soporte, si lo encuentro, Sí. donde congelamos embriones. ¿Qué sabes? De nuestra versión italiana, lo que más me han preguntado, ¿te acuerdas que hablamos de por qué era importante congelar solo un embrión en cada, ¿cómo se llama? ¿Criotop? ¿O cómo se llama? Criotop, sí, Criotop. Esa criotop. pajita donde se pone, pues me lo han preguntado un montón de pacientes. Ay, pues cuando hiciste el directo con Marqués, cuando dijo el biólogo que solo un embrión en cada soporte mejor, porque luego cuando lo descongelan no tienen que descongelar más, en el caso que solo se haga un transfer de un embrión, esto gustó mucho, por Sí, desconocido y sí, porque en realidad tiene un sentido también de aplicación a pues un tocar menos y un favorecer el hecho de que los embriones estén en óptimas condiciones. Porque los cacharritos exacto. esos son caros, los criotops. Los cacharritos estos, los criotops son caros. Aquí podéis ver uno, no sé si en la cámara Sí, se llega a ver sí, sí, bien. sí que lo vemos, sí. Entonces, en la pestañita, en la punta de la pestañita donde hay la marca negra, Mm, allí es donde cargaríamos el embrión. Y como has dicho, si cargamos uno a uno nos permite tener una flexibilidad mucho mayor a la hora de hacer el tratamiento. Siempre estamos a tiempo de descongelar dos, pero si descongelásemos dos juntos nunca estaríamos a tiempo de sacar solo uno. Entonces, ¿es un coste añadido para la clínica? Sí, pero vale la pena. efectivamente. ¿Y cuál es el tiempo de descongelación de un embrión, Víctor? ¿Cuánto tardáis en la técnica de descongelación? ¿Es un proceso rápido? ¿Se hace un par de horas antes de que se haga el transfer? ¿Mucho antes? Dime un poco, ¿cuánto tarda? El proceso tarda unos 15 minutos, en sí es Mm, un proceso rápido. sí, El problema es la evaluación de la supervivencia. No ok. siempre está claro que el embrión haya sobrevivido o no Ujú. tras esos 15 minutos. Nosotros a la práctica intentamos siempre descongelar 2 horas, como mínimo 2 horas antes de la transferencia. Así tenemos tiempo de sobras de evaluar si ha sobrevivido, si está todo bien y así podemos explicar al paciente con garantías que el proceso ha ido correctamente. Claro. ¿Y cómo vamos de tasas de supervivencia de embriones descongelados? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, todo perfecto. Tenemos más de un 98% de supervivencia. Perfecto. Hay algunos casos donde sí que el embrión no sobrevive, pero son muy minoritarios. Perfecto, pues nada, genial. Porque ha mejorado mucho el proceso y porque congeláis solo los embriones que os dan seguridad que lo van a hacer luego tranquilamente. Exacto. La Sí, eso es descongelación. fundamental, el congelar solo embriones que sean Sí, bonitos, de buena calidad y que nos den garantías del tratamiento. Congelarlo todo
sería una manera de engañar al paciente diciendo que tiene muchísimos embriones, Claro. pero que no todos serían Sí. óptimos. Entonces, Que al final los números son importantes, pero cuenta también mucho que sea de calidad lo que tienen, porque es inútil tener 7 si son embriones no bonitos y en día 3 o a lo mejor en día 2, que dices, ¿esto qué será cuando descongele? Seguramente me quedo sin transfer y eso es un exacto. mazazo para cualquier paciente o pareja. Sin duda es un momento que, gracias a Dios, no sucede. Perfecto, claro. Y te iba a preguntar por la trazabilidad de todo lo que hacéis en el laboratorio, porque yo me imagino 14 biólogos en ese laboratorio tan grande, cada uno con un caso, en un momento con semen, en un momento con ovocitos, en un momento con embriones. ¿Cómo os organizáis? ¿Cuáles son los códigos y cuál es la trazabilidad del nombre y de la identidad de cada paciente dentro del laboratorio? Porque eso es importante. Eso es lo más importante de cualquier ¿Verdad? laboratorio y sí, es también la peor pesadilla, ¿no? El único miedo que tenemos nosotros es poder hacer un error y por suerte el sistema que tenemos instaurado es a prueba de bombas, digamos, porque lo que hacemos es cada proceso lo miran 2 personas. Ok. Entonces yo hago algo y veo que la placa de la señora Martín la voy a cambiar el embrión a otra placa que pone señora Martín. Entonces yo lo digo en voz alta, viene alguien, me lo mira, realmente señora Martín, y así él firma, el que controla lo firma, y así todo está perfectamente... Tenéis un doble check para que no se pase nada, porque es verdad que bajo un microscopio todos los ovocitos son iguales, no es que tengan la cara de la mamá, y todos los sémenes son iguales, y es un problemón cuando el volumen de trabajo en un laboratorio es alto, porque puede haber un momento ahí, crisis, que ya no sabemos quién es quién, qué es qué, y eso es complicado. Sí, es importante para los pacientes para sentirse tranquilos, Claro. pero también para nosotros para dormir bien por la noche, porque no puedes irte a casa con ninguna duda. Con todas las cosas bien hechas y tu tranquilidad mental y profesional, está clarísimo. No, pero quería preguntártelo porque sí que es verdad que hay algunas clínicas que están implementando, bueno, todo esto está en desarrollo y sabes que la tecnología va de la mano de vuestro trabajo y tiene mucho sentido. Implementan chips o placas que pitan cuando están programadas con la campana para que un cierto paciente esté en ese momento y no otro. Que por lo que he entendido es básicamente eso, el hecho de que yo tengo una placa, es la placa de la señora Martínez y la mesa donde estoy trabajando, el lugar de trabajo, está programado para identificar esto. Y si yo meto la de otro paciente, pita o suena o emite cualquier sonido para alertarme que hay una mezcla aquí de pacientes. ¿Eso lo has oído? ¿Es algo que se está trabajando y que quizá tiene sentido? Eso es algo que quizá acabaremos todas las clínicas trabajando de esta manera. Ahora mismo nosotros no lo utilizamos porque nos sentimos mucho más cómodos y confiamos mucho más en el proceso más manual. Humano, al final, claro. Todo lleva a la automatización, entonces seguramente acabaremos ahí dentro de unos años. Seguro. De momento no hay ningún sistema que nos guste lo suficiente como para implantarlo. Claro. Es igual que cuando me preguntan, cuando hacen ovodonación y me preguntan por el matching, el hecho de cómo asignáis una donante a una paciente. Sabes que hay muchas clínicas que tienen sistemas informatizados, software de la cara, y que marcan no sé cuántos puntos. Y yo al final siempre digo que no hay nada mejor y que no me hace más ilusión nada que cuando el biólogo o la bióloga de una clínica que se ocupa de esto me llama y me dice, acaba de entrar una donante que es perfecta para tu paciente porque la he visto y la foto. Eso es bonito, porque además también creo que en ese sentido sois excelentes y el ojo humano tiene mucho, mucho sentido en esa aplicación de identificar parecidos y semejanzas y que realmente a mí me gusta más que el sistema informático. ¿Vosotros cómo lo hacéis esto? ¿Tenéis un sistema mixto o apostáis por la tecnología y va todo al software? No, de esta manera lo hacemos clásico. O sea, ¿Sí? tenemos foto de la donante, foto de la receptora y somos nosotros quien por semejanza, sí. por feeling, al final es algo súper personalizado y preferimos hacerlo así con cariño que no que una máquina nos diga quién se parece. ¿Quién es quién? ¿Verdad? Es que es un poco un quién es quién un poco feo. A mí también me gusta más porque además se ve toda esa pasión y toda esa alma que se pone en el trabajo y realmente la ilusión de dar la mejor donante a la paciente porque es la que sentís que es la adecuada. Perfecto, pues nada, listo. Todas mis dudas de esto acabadas. Perfecto, os enseño la última parte del laboratorio. Venga. Y así acabamos el tour. Okay. Vamos por aquí. Tenemos otra sala dedicada a lo que es el mantenimiento de las muestras congeladas. Entonces, hemos congelado los embriones y los traeríamos hasta aquí, hasta la zona de los tanques. Perdonad los pitidos que seguramente estáis escuchando. Nada, los escuchamos, pero no te preocupes, tiene sentido.
Entonces, tenemos dos tipos de tanques. Los tanques que veis aquí, estos son tanques de nitrógeno líquido, pero en vapores. ¿Sí? Y los tanques más chiquititos que tenemos aquí, que nos rodean, estos son los tanques clásicos, que son tanques de nitrógeno líquido en sí. Entonces, en estos tanques chiquititos yo no puedo meter la mano porque el nitrógeno líquido está a menos 196 grados. ¿Te quedas sin mano? Y me quedo sin mano. En cambio, en estos tanques de vapor de aquí, que vemos, la temperatura es ligeramente superior, son menos 193 grados, que sigue siendo muy, muy frío, Sí. pero me permite poner la mano sin ningún problema. Ok. Y no sé si podéis ver, ¿Lo vemos? todas estas casillitas que vemos, esto corresponde a cada paciente. Está ¿Y qué tenéis ahí? ¿Embriones, Víctor? Aquí tenemos tanto embriones como bocitos, tenemos de todo. Y se puede mezclar. No hay ningún problema por mezclar en el mismo contenedor semen o bocitos que embriones. Esto es un tema más legal. En países como Italia, por ejemplo, sí que tiene que estar separado, tiene que estar los bocitos por una parte y los embriones por otra. En España no hay ley que legisle esto y como no hay ningún riesgo de confusión, porque al final todo está perfectamente identificado, claro, no le vemos el sentido de tener dos tanques separados. Seguro. Mantenemos todo junto y a medida que vamos ampliando, pues vamos teniendo más tanques y así vamos sumando. Vais añadiendo casitas al banco. Y es ahí donde la música, que estoy loca por la música, porque además te quiero hacer una pregunta de los embriones, porque hice un directo con vuestra directora de italiano, con la doctora Beniña, que me explicó, y estuvimos hablando mucho del tratamiento de embriadopción. Vosotros habéis sido líderes en desarrollar y en promocionar este tratamiento, que para mí además tiene una connotación emocional y ética muy bonita. ¿Y tenéis un contenedor especial para embriones donados o forman parte del banco y están con todos los demás? Forman parte del banco, están con todos los demás. El único sitio donde los diferenciamos es informáticamente, donde tenemos una base de datos de todos aquellos embriones donde las parejas los han donado y así podemos seleccionar cuál es el mejor para la paciente que viene. ¿Y tenéis un porcentaje alto de pacientes que donan sus embriones? ¿Cómo lo vais viendo? ¿Hay incremento cuando la gente lo conoce, la opción de donarlos son bastante favorables o les apetece o tienen reticencias? Pues cuesta mucho que los pacientes donen sus embriones. Pero como tenemos tal cantidad de pacientes, al final tenemos embriones, tenemos muchos embriones. Claro, genial. Pues listo. Muchas gracias. Sí. Y nada, he acabado el tour, así que todas las preguntas que tengas, creo que... Pues me quedaba solo esto, porque tengo la curiosidad de cómo habéis aplicado la música y el beneficio de la música. Yo cuando estuve en la clínica, bueno, tú lo sabes que trabajas allí, que es un sitio precioso, que la zona que los pacientes ven está llena de notas musicales, colgantes, y hay una decoración que implica música de muchos sentidos, y quiero un poco cotillar en tu departamento cómo ha cambiado esto y qué aplicación se le ha dado. Esto empezó con un estudio donde pretendíamos evaluar si la música afectaba de alguna manera en el inicio de la vida, ¿no? Se ha demostrado que afecta mucho durante el embarazo, que durante todo el crecimiento de un niño también es súper importante, entonces intentábamos evaluar si en los primeros días también tenía algún efecto o no. ¿Qué hicimos? Simplemente pusimos un altavoz dentro de los incubadores. Empezamos a comparar en pacientes donde había habido música con los pacientes donde no tenían música y vimos que encontramos una tasa de fecundación ligeramente superior en aquellos pacientes donde teníamos música. Entonces, la hipótesis detrás de esto es que pueden haber vibraciones que hagan que se repartan mejor los nutrientes, que vibre la placa y se repartan mejor los nutrientes y por eso tenemos unos resultados mayores. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues implementamos la música en todas partes. Todos los incubadores tienen música, nosotros también tenemos música porque nos gusta y entonces, claro, es algo fundamental en la clínica. El día a día la música está siempre aquí. Sí, es verdad que también a nivel decoración y visual la música forma parte de Institut Marquès y es algo que se ve enseguida. Y es muy bonito porque realmente pues es una cosa curiosa que además a más tiene una aplicación científica y que va a agrandar las tasas y el éxito de la clínica y eso es fabuloso para los pacientes que seguís y que acompañáis. Así que nada, era una curiosidad porque el otro día no nos quedó ya tiempo porque preguntaron un montón y yo también, que soy cotilla y que me gusta mucho donde trabajas, siempre estoy ahí intentando aprender más. Así que nada, te lo agradezco y bueno, te dejo y nos despedimos porque hemos cubierto
más que de sobra, un montón de dudas y nos has explicado todo maravillosamente, como siempre. Como ya te he dicho, en Italia tienes un montón de fans, así que cuando vayas te van a recibir divinamente y seguro que todas las pacientes que nos han acompañado ahora y que luego verán el directo grabado van a estar encantados de poner cara al equipo de laboratorio y saber también qué hay detrás de todo este trabajo y que es algo complejo y que comporta además desarrollo, investigación, tecnología, que es todo muy manufacturado, pero que en realidad la tecnología cuenta muchísimo en vuestro trabajo. Así que nada, te lo agradezco y nada, mil gracias por ayudarnos a entender mejor el día a día del laboratorio. Tienes la suerte de Y, trabajar en un laboratorio muy chulo, muy bonito y además con música. O sea que cero quejas, Víctor, cero no, quejas. no, cero quejas. Y gracias a ti por darnos la oportunidad de Un explicar nuestro placer, ya trabajo y sabes explicar que el laboratorio. yo siempre dispuesta porque aprendo un montón, que luego con todo lo que aprendo contigo, cuando hago con otras clínicas, les pregunto y hago mi comparación y cruzo ahí mis datos. Así, ves comparando a ver quién Hombre, dice ya la te verdad y quién digo, no. yo voy Sí, ahí sí. haciendo mi estudio de mercado. Así que nada, mil gracias, un besito A ti. a todo tu equipo, gracias a Manuela por ayudarnos a ver todo de maravilla y hablamos pronto y espero visitaros pronto porque para mí siempre es un placer. Así que nada, Víctor, mil gracias. Perfecto. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Cuídate. Saludos. Un besillo. Chao. Adiós. Chao. Gracias a todos. Chao.